Bueno, como os decía, buenas tardes, soy Mariano Arribas, soy el director de Sparkle by Control, que es somos unos consultores, estamos en Zaragoza, en España, y nos dedicamos al control de gestión de pymes, pyme y microempresa, que realmente es la más abundante, en España yo creo que en todo el mundo. Todo el mundo oye hablar de las enormes multinacionales, pues las que son conocidas por todo el mundo, pero en el fondo los tejidos empresariales en los países están hechos de pequeñas empresas. Y en esas pequeñas empresas, perdón un segundo, en esas pequeñas empresas, pues digamos que las dinámicas que se generan son distintas de la gran empresa, porque pues a nivel financiero hay muchos menos recursos para el análisis de datos. Y realmente el análisis de los datos de las empresas es tan importante en la pequeña como en la grande. Casi diría que en la pequeña es incluso más importante que en la grande, porque digamos que son más frágiles y necesitan tener esa anticipación y ese análisis de forma mucho más perentoria que en la gran empresa. Entonces, como os contaba, somos consultores y nos dedicamos a prestar ese servicio. Y con el tiempo, pues fuimos desarrollando nuestras propias herramientas de analítica. Y lo que nos pasaba es algo que yo creo que nos termina pasando a todos los que somos controladores externos o directores financieros, que los caminos que tienes para elegir pues no son tantos. Y al final, pues muchas veces lo que hacemos es convertirnos primero en programadores de Excel, o sea, al final dedicamos más tiempo a aprender a manejar las tablas, las hojas de Excel, y hay tutoriales, hay cursos, hay másteres de desarrollos Excel que están muy bien y yo los he utilizado y he creado unos libros de Excel con unos vínculos, pues para mí muy importantes, pero al final dedicaba más tiempo a eso que al análisis en sí, porque todos esos cálculos al final no estaban tan automatizados. Lo que hacía era coger una base de datos y empezar a hacer, pues eso, vínculos, copia-pega, fórmulas, pero cada vez que tenía que actualizar, cada vez que se actualizaban los datos, de alguna forma tenía que repetir alguno de esos procesos manualmente. De hecho, recuerdo que con algún cliente especialmente era relativamente frecuente el que, y esto los asesores yo creo que lo entenderéis muy bien, también en las empresas se hace el cierre, te pasan los datos, empiezas a montar todas las tablas y cuando las tienes todas montadas y ya medio hecho el análisis después de 2, 3, 4, 5 horas o una tarde o un fin de semana, te dice, no, espérate que me faltaba de meter un dato, lo he metido, te subo los datos otra vez o te los paso. Y nada, es cambiar dos cosas y luego es analizar. Y dices, bueno, es cambiar dos cosas, no. Si todo esto estuviera automatizado sería cambiar dos cosas y se cambiarían automáticamente. Pero si lo que tengo es toda esa retahíla de pestañas de Excel, pues la cosa no es tan automática y no va a ser 2 minutos, van a ser otra vez 2, 3, 4 o 5 horas. Pues a mí me pasaba eso. Y a raíz de esa necesidad lo que hicimos fue crear un desarrollo que sí nos permite automatizar procesos, y la ganancia de tiempo ha sido brutal. Es decir, yo creo que ahora estamos ahorrando, no sé, estamos dedicando la 10ª parte del tiempo que dedicábamos antes a generar los datos, ¿vale? A prepararlos, clasificarlos, ordenarlos y dejarlos listos para el análisis. Es verdad que por el camino, claro, al final lo que creamos es un estándar, entonces ya no podemos hacer tan trajes a medida como hacíamos antes, pero es que los trajes a medida que hacíamos antes, que son esas tablas a partir de los datos de cada uno de los clientes, que por cierto vienen de bases de datos distintas o de fuentes distintas, con lo cual nunca son homogéneos, esos trajes a medida realmente nunca llegábamos a cobrarlos. El cliente no valoraba el trabajo que había detrás y probablemente no tenía ni que hacerlo, ¿no? Al final, nosotros lo que hacemos es hacerle el análisis y no tenemos por qué contarle el trabajo a nuestro cliente, ni tiene por qué importarle si le hemos dedicado a eso 1 hora, 2, 5 o 7, ¿no? Es un poco, oye, ayúdame a entender lo que pasa en mi empresa, pero no me cuentes lo que te ha costado. Entonces, pues de esas necesidades hicimos un desarrollo que, como os digo, para nosotros ha sido un salto cualitativo importante. Pues cuando hablamos de automatizar, claro, todos lo que queremos, entiendo, es coger unos datos y dándole, digamos, el sistema más rápido sería darle un botón y que aparecieran todos los cuadros de análisis económico-financieros que a nosotros nos gustaría tener. Y en ese sentido tenemos, digamos, si buscamos un ideal o lo que nos gustaría ver, generalmente son, a mí se me ocurren 3 cosas, no sé si a vosotros se os ocurren más cosas, pero a mí lo que me gusta es ver informes, digamos, informes o tablas con datos, ¿vale? Tablas con datos ordenados de una forma u otra, pero tablas con datos. Me gusta también ver
gráficos de la evolución de las partidas que yo defina para un primer golpe de vista. Y me gusta, a ser posible, tener también informes. Me refiero a informes que tienen datos y que tienen literatura, que tienen letras. ¿Vale? Os comparto una pantalla. Realmente a mí lo que me gustaba, lo que a mí me habría gustado tener es algo así. Claro, me habría gustado en su momento darle un botón y tener algo así, ¿no? Esto es una tabla de gráficos que sacamos de Power BI, que es otra de las herramientas que he seguido desarrollando y que pasa un poco como con Excel. Es una herramienta fantástica, pero para montar todo esto tienes que aprender a programar Power BI. Y le dedicamos muchas horas a eso. Muchas horas a aprender, muchas horas a montar el sistema y luego tenemos que interpretarlo. Pero bueno, lo cierto es que pues, tener esto es una cosa que apetece. También me habría gustado tener algo así, ¿no? Que es un informe de ratios, pues un análisis económico-financiero, desde luego no tener que hacerlo a mano, sino que saliera de una forma razonablemente automática con sus textos explicando pues cada uno de los ratios y la evolución. Y por último, me habría encantado tener, pues eso, datos. Datos en un fichero Excel que aquí sí ya no es programación, es que aquí me puedo manejar. Entonces, a mí lo que me habría gustado en su momento es llegar a tener esto. Claro, ¿de dónde venimos? Venimos de que las formas de automatizar el análisis, hasta donde yo sé, pasan por tener programas. Y estos programas, digamos, nosotros los tenemos agrupados en estas 4 grandes categorías. Para el análisis, y hablo del análisis del económico financiero, ¿vale? O el económico contable, estrictamente. No estoy metiendo aquí análisis de datos de departamento comercial, de producción, que entran en otra categoría, pero si nos ceñimos únicamente o exclusivamente a la parte económico financiera, digamos que los primeros cuadros de mando, la primera automatización, nos la dan los programas de contabilidad. Si lo pensamos, el hecho de nosotros ir contabilizando las facturas y darle un botón y que te calcule una cuenta de resultados o te calcule un balance, aunque nos parezca muy básicos, pero bueno, ahí hay un primer cuadro de mando, ¿no? Digamos, el cuadro de mando básico en las empresas es, y hablo de las empresas, bueno, en general en todo el mundo hay formatos similares, en España en particular, eso lo tenemos normativizado con el Plan General Contable, y tenemos esa cuenta de resultados y ese balance. Y además de eso, los programas de contabilidad también nos pueden hacer unos determinados cálculos de ratios. Pero tampoco van mucho más allá. De todos modos, es una primera, digamos, un sistema básico y primario, pero que funciona muy bien, de generación de cuadros de mando automatizados. Un segundo desarrollo o un segundo nivel sería el hacer esas tablas Excel, porque aquí ya nos permiten meter cosas y hacer combinaciones de datos distintas a la que nos da el Plan General Contable. Por ejemplo, pues podemos llegar a hacer una cuenta de pérdidas y ganancias analítica, o podríamos empezar a hacer, bueno, pues agrupaciones de gasto con, digamos, agregando los gastos de una forma que no sea la contabilidad por naturaleza. Podemos crear pequeños departamentos, en fin, podemos empezar a jugar, a crear unos primeros gráficos, etcétera, etcétera. Todo esto detrás tiene pues, su Power Query, Power Pivot, todas las dinámicas, en fin, todos los desarrollos. Un tercer nivel serían las plataformas de visualización de datos, que estas son más recientes, es decir, la contabilidad, los programas de contabilidad tienen 30 años. Excel, digamos, a un nivel que se pueda usar para hacer estos cuadros, pues yo creo que llevamos ya entre 10 y 15 años que funciona bastante bien. Hubo un salto importante cuando Excel pasó al 1.000.000 de líneas, porque antes pues, estaba bastante limitado. Y en los últimos años tenemos estas plataformas Power Query, QuickView, Tableau, que bueno, pues son un paso más y que estructuran la información de una forma distinta, mucho más estable, mucho más atractiva, y que bueno, nos permite ya generar cuadros de mando visualmente muy interesantes y también muy estables. Pero una vez más, hay que aprender a generar toda esta información. En el último nivel tenemos los programas de gestión, los RPs, los programas de gestión que son multidepartamento. Claro, al final aquí no solamente recogemos todo el registro económico financiero que vendría en la contabilidad, sino registros de otros departamentos, lo que nos permite potencialmente cruzar datos. Es verdad que hay RPs que, como se compran por módulos, pues no puede llegar a tener un RP, pero solamente el módulo financiero, que al final pues no deja de ser una especie de programa de contabilidad, pero que tiene una trazabilidad hacia atrás mucho mayor, porque recoge pues eso desde el pedido, el albarán, etcétera, etcétera.
Entonces, bueno, estas son las formas que en el mercado nosotros pues, hemos encontrado de automatización de análisis. O sea, estos meto datos por un lado y analizo por el otro lado, por el extremo final. Claro, las ventajas de estas plataformas, en general, las que vemos es que son razonablemente adaptables al cliente. Al final, pues cuando te instalan, por ejemplo, un ERP, el ERP tiene una base, tiene un estándar, una estructura, una arquitectura, pero luego eso más o menos el desarrollador te lo puede ajustar. Lo mismo pasa con Power BI, por ejemplo, que es, oye, dime cómo quieres que te organice esto y yo te hago un poco el traje a medida. Y eso está bien porque se adapta muy bien a nuestras necesidades. Además, permiten las conexiones a distintas fuentes de datos. Pues, tanto Excel puede extraer datos o podemos extraer datos de una fuente y luego meterlas en Excel. En Power BI podemos conectarlo directamente y el ERP 3/4 de lo mismo. El programa de contabilidad no tanto. Más o menos todas ellas generan cuadros de mando personalizables. Y si no son personalizables, por lo menos yo puedo pedir lo que quiero. O sea, no es tanto que yo pueda hacer el cuadro de mando que quiero, pero sí puedo decirle a la persona o a la empresa que me está haciendo el desarrollo más o menos qué cuadros de mando o qué tipo de información quiero ver y cómo la quiero ver. Y probar a ver lo que sale. Porque una cosa es lo que yo le digo al desarrollador, otra cosa es lo que el desarrollador me da, y luego a veces cuando veo lo que me están entregando, pues no es exactamente lo que yo quería. Entonces hay que volver a pedir y hay un proceso. Y lo cierto es que son programas muy sólidos. A lo mejor la parte más endeble de este sistema sería la de Excel, porque pues como eso depende de un montón de fórmulas, salvo que seas un programador en Excel muy desarrollado y sepas crear, bueno, digamos, sistemas que te garanticen sistemas de alerta que te garanticen que una fórmula no se rompe, no se desmonta o que no haces alguna cosa que por el camino, digamos, haga que los datos resultantes no sean los que uno esperaba, salvo que hagas eso, pues bueno, pues tiene su fragilidad. Pero en general son sistemas muy sólidos. El inconveniente que suelen tener, en algún caso, es el coste, que es el caso de los ERPs, que pues no bajan de unos cuantos miles de euros. Los plazos de implantación no suelen ser especialmente cortos. En un ERP te puedes tirar en implantación, dependiendo de los módulos, entre varios meses. Desde luego, no hablamos de semanas, hablamos más bien de meses. Un Power BI pues también lleva un tiempecito. Un Excel, lo que quieras, o sea, puedes estar metiéndole horas a una plantilla de Excel, pues las que uno quiera, con todas las ampliaciones y desarrollos que quiera. Suelen requerir un periodo de formación o de aprendizaje, ya sea para aprender a usarlo o para aprender a desarrollarlo, cuando somos nosotros los que estamos implantándolo. De alguna forma se genera una dependencia del programador, del desarrollador, del implantador. Esto, cuanto más complejo es el sistema, más dependencia hay, porque pues eso, si yo al final trabajo con Navision o con SAP, yo no puedo cambiarle las cosas, no puedo cambiar cosas a SAP o Navision. Tengo que pedirle al desarrollador o al implantador, a la empresa que me lo ha hecho, que me haga los cambios, con lo cual estoy sujeto un poco a su capacidad y a la gestión de tiempos que hace. Entonces a veces pido cosas y tarda mucho en contestarme o en responderme. Y finalmente, digamos que toda la flexibilidad que tienen antes de la implantación, una vez que esté implantado, se convierte en rigidez. ¿Vale? O sea, si uno pone SAP, vamos a adecuar el SAP a nuestra empresa, pero una vez que te he montado el SAP adecuado a otra empresa, si quieres cambiar algo, esto es muy complicado. Incluso a la hora de generar los informes son, pues eso, es que este es el informe que tengo, y si lo quieres cambiar, la cosa no va a ser rápido. Entonces, todos estos sistemas tienen, como vemos, ventajas e inconvenientes. Para mí los principales son coste, plazo de implantación y esa rigidez. Entonces, claro, ¿qué le pediría yo a un sistema de automatización de análisis económico, digamos, que obviara estos inconvenientes? Pues lo que le pediría, esta es nuestra carta a los reyes, ¿vale? Sería algo que no requiera instalación, porque al final, bueno, pues la instalación requiere de demanda de unos recursos económicos, de tiempo, algo que tuviera un acceso relativamente inmediato, o sea, no algo que tengo que esperar 2, 3, 4 meses para que termine de funcionar y luego hacer pruebas y no tener datos hasta dentro de 6 meses. Claro, si para tener datos tengo que montar un ERP, o sea, un sistema súper complejo, pues tampoco gano mucho. Entonces, oye, pues si pudiera ser algo con lo que yo pudiera hacer unos análisis razonablemente profundos sin tener un ERP, para la microempresa y pyme, pues esto sería fantástico. Que si la puedes tener, si puedes tener un ERP porque lo puedes pagar y asumir la implantación, fantástico, pero si no, pues me gustaría tener esa capacidad sin un ERP. Que fuera accesible desde cualquier ordenador y sin límite de usuarios.
Y hay programas, pues eso, que digamos las licencias van por número de usuarios y eso, pues en una empresa pequeña en la que solo hay una persona que analiza, pues bueno, pero si quiero que tener 2 o 3 usuarios, pues a veces se ve penalizado. Por supuesto que tuviera un coste razonable, un coste para pymes. Entonces hay desarrollos muy potentes, pero pues no voy a decir que estén fuera del alcance de la pyme, pero realmente hay que pensárselo mucho para dar el paso porque la inversión es sustancial. Y a lo mejor hay un punto en el que sí interesa, sí que sale a cuento el implantar el ERP porque por tamaño es una necesidad, pero antes de ese momento hay un montón de tiempo, hay un montón de años, hay un montón de empresas que están en ese estadio inmediatamente anterior a la implantación del ERP y les gustaría tener algo. También me gustaría que oye, esa automatización funcionara con una contabilidad analítica. O sea, es como, me gustaría poder tener una contabilidad analítica de costes como si tuviera un ERP, pero sin tener el ERP, sin tener ese potente programa de gestión que tiene un plazo de implantación muy amplio y además tiene un coste elevado. En resumen, oye, si pudiera tener algo que solamente requiriera de la contabilidad para funcionar, pues sería fantástico. Claro, pensemos que todas las empresas llevan contabilidad. Entonces, si tienes contabilidad y la contabilidad la tienes que tener, si yo puedo generar esos cuadros a partir de la contabilidad, pues es que nadie queda fuera, ninguna empresa queda fuera de esto. ¿Vale? Esta es la carta a los reyes que le mandamos en su día. Cuando le mandamos la carta a los reyes nos dijeron, bueno, pero ¿esto cómo te gustaría? O sea, vale, esto es lo que te gustaría, esto es como te gustaría que funcionara, pero ¿qué te gustaría tener? Entonces nosotros, puestos a pedir, porque nos dijeron que podíamos, pues digo, hombre, pues lo mejor de los 3 mundos, ¿no? Pues me gustaría tener unas tablas dinámicas, unas tablas de Excel, porque Excel al final es muy flexible y casi todo el mundo sabe manejarlo, con lo cual, digamos, el periodo del aprendizaje en Excel es muy bajo. Office está instalado en prácticamente todos los ordenadores y tiene cosas que no tienen otras herramientas. Entonces, pues mira, a mí algo en Excel me gustaría. Tener los informes automáticos en Word, pues también me viene bien, porque si yo tengo que elaborar un informe por escrito para gerencia o para un cliente, pues oye, si hay una parte que viene definida, o sea, que viene ya escrita, calculada, pues oye, yo hago un copio-pego, o incluso si tengo que entregar un informe completo, pues eso que me ahorro, porque al final el motivo de la charla es ver cómo podemos ahorrar tiempo y va de eso. Y por último, pues Power BI habéis una herramienta que me gusta porque eso es visualmente muy atractiva. De las que hay, al final me he quedado con Power BI, que yo creo que es la más conocida. Tableau también está bien, pero bueno, entonces me gustaría tener pues eso, unos cuadros de mando, pero no tener que esperar a que me los monten, sino algo, digamos, razonablemente instantáneo, es decir, como decir, oye, mira, ya tengo los cuadros montados y te puedes conectar en cualquier momento. Esto es lo que en su día pensé que nos podría venir a nosotros o a cualquier controller, director financiero o director administrativo. El tener todo esto de forma automática. Por último, digamos, para hacer un análisis automatizado suficientemente enriquecido, pues todo esto tendría que funcionar con una contabilidad analítica. Os voy a enseñar un ejemplo de cómo lo hemos hecho, de cómo se puede automatizar. Y cuando hablamos de contabilidad analítica, lo que hablamos es que por lo menos, a nosotros por lo menos nos gusta clasificar los ingresos y los gastos, sobre todo las partidas de gasto, primero en fijos y variables. Pensamos que es una clasificación que no viene dentro del plan general contable y que es una clasificación que aporta. En la medida de lo posible, clasificar los gastos en directos e indirectos. Y a partir de ahí, digamos, eso es el mínimo. Y a partir de ahí, pues si somos capaces de hacer agrupación de ingresos y gastos, definiendo unas líneas de negocio para nuestros clientes o para el que sea director financiero de una empresa, para su propia empresa, bueno, pues oye, yo defino mi línea de negocio, mi empresa, y me gustaría tener esa cuenta de resultados. ¿Qué es una línea de negocio? Pues depende. Cada uno de vosotros, si pensáis en líneas de negocio en empresas con las que tenéis un cierto contacto, se os ocurrirán pues, que puede ser por tipo de producto, por tipo de cliente, por canal de venta, por delegación. En fin, hay 100 maneras de definir la línea de negocio. También nos gustaría hacer esa contabilidad o agrupar esos datos y sacar cuadros de mando o cuadros financieros por centro de coste, que puede ser por proceso o por departamento. Pero además de eso, cualquier otra clasificación que se os ocurra, hemos puesto personalizado. Y dices, oye, pues además, y si yo soy capaz de categorizar cuentas de consolidación, podría hacer unos gráficos, unas tablas
que con un botón podría decir consolídame o desconsolídame, o quítame estos gastos, o por ejemplo hazme periodificaciones, inclúyemelas o quítamelas, o quiero ver el resultado con las partidas deducibles, con las no deducibles, lo que sea, lo que sea. Y aquí cada cliente puede pedir eso, pues a mí me gustaría verlo y simplemente se trata de definir. Entonces un poco lo que hemos intentado es llegar a esto. Antes de enseñaros cómo, os muestro rápidamente cómo trasladamos esto a cómo hacemos el desarrollo de una contabilidad, de la contabilidad analítica. De una forma muy simple, y yendo a la primera parte, que es la parte de los fijos variables directos e indirectos, de alguna forma lo que hacemos es crearnos mentalmente una matriz como esta, ¿vale? En la que tenemos aquí los gastos fijos, los variables, los directos y los indirectos. Acudimos a la contabilidad y en la contabilidad empezamos a coger todas las partidas de gasto y las vamos colocando en esta matriz. Claro, las partidas de gasto, si las tenemos muy poco desagregadas, por ejemplo, personal, pues las 640, en España en el plan general contable, sueldos y salarios. Claro, si yo tengo eso, si todas mis nóminas están en esa cuenta, al final tengo una gran masa de coste salarial en la que tengo fijos y tengo directos e indirectos, puedo tener fijos una parte variables, está como todo muy junto. Claro, y ya sería, a través de esa contabilidad analítica de costes, desagregar esas partidas para ser capaz de imputar de forma razonablemente inequívoca esas pequeñas masas de gasto entre directos e indirectos, fijos variables, etcétera, etcétera. ¿Vale? De tal forma que yo podría hacer un análisis de la evolución de la empresa clasificando o filtrando en función de estas cuatro características que se asocian a los gastos. Y además de esto, si soy capaz de decir, oye, gastos fijos directos de una línea de negocio, pues entraría en la parte de los fijos directos, que son todos los de la empresa, y diría mano de obra de la línea 1, de la línea 2, o de un centro de coste, de estructura, de administración. Esa es un poco la idea. ¿Cómo hacemos esto? Pues esto lo hacemos cogiendo el plan contable. Entonces, esto sería el plan contable de una empresa que, digamos, no está teniendo una contabilidad analítica, simplemente está contabilizando todas las partidas de gasto en las cuentas genéricas, ¿vale? Las 600, las 607, etcétera, etcétera. Claro, si yo voy a clasificar estas cuentas en fijos y variables, me va a pasar un poco lo que hemos visto en el gráfico anterior, que es que yo, pues una clasificación sería hacer así, decir, oye, entonces hay partidas que son inequívocamente variables, como las compras, trabajos realizados, variaciones, otras pues son razonablemente fijas, pero puedo encontrar partidas que son mixtas, que tienen un componente fijo y un componente variable. Entonces aquí pues ya empezamos a tener problemas, ¿veis? Aquí tenemos otro de aquí, fijos y variables, entonces bueno, estas habría que desagregarlas. Pero si además queremos clasificarlas en directos o indirectos, pues la cosa se complica, porque aparte de fijos y variables aquí, claro, tenemos fijos variables, pero es que dentro de los fijos tenemos fijos directos y fijos indirectos. Con lo cual, bueno, ¿y esto cómo lo hago? Pues la única forma de hacer esto sería definir internamente qué partidas de gasto se consideran fijas, variables, directas e indirectas, crear subcuentas. Y entonces sí, las subcuentas sí que por ejemplo, suministros. Aquí crearíamos un montón de subcuentas contables con sus nombres y apellidos y podríamos clasificar cada una fijo, directo, fijo, variable, directo e indirecto, ¿vale? De forma inequívoca. Si pusiéramos aquí la descripción de la cuenta, pues aquí tendríamos, ¿verdad? Gastos luz, gastos nave, etcétera, etcétera. Una vez que tenemos hecho esto, el siguiente nivel es decir, bueno, ¿puedo asignar estas cuentas de gasto y de ingreso por línea de negocio? Entonces meteríamos la capa de la línea de negocio. Entonces podríamos decir, vale, pues tenemos unas líneas de gasto que las llevamos a un centro de coste que es estructura, pero esta línea podría ir a la línea 3. Entonces, en la medida en la que seamos capaces de desagregar esas cuentas contables o esas subcuentas contables en nuestra contabilidad, vamos a generar una contabilidad analítica que después somos capaces de arrastrar y asignar cada subcuenta todas las clasificaciones que hemos indicado anteriormente. O sea, podríamos ir subcuenta a subcuenta diciendo, mira, esta subcuenta que es la de gastos de suministro de agua y tal, es fijo, indirecto, de estructura y lo mandamos al departamento de administración. Y si quisiéramos clasificarlo de más formas, podríamos hacerlo. Podríamos ir incorporando estas clasificaciones. Entonces, el sistema de automatización que os voy a mostrar parte de esto. Parte de yo me voy a la contabilidad, que la estoy registrando en mi programa contable, por lo tanto, ese programa yo lo tengo, si no lo tengo yo, lo tiene mi asesoría. Me siento a pensar
En esa clasificación, fijos, variables, directos e indirectos, me siento a pensar en mis líneas de negocio, me siento a pensar en mis departamentos, en mis delegaciones, en mis áreas geográficas, en lo que sea. E intento generar subcuentas contables de cada una de las partidas de gasto que yo luego sea capaz de arrastrar. Aquí hay un punto importante. Cuando hago el desarrollo de la contabilidad analítica, si quiero llegar hasta el último céntimo, el desarrollo de las subcuentas va a ser tan grande que a lo mejor luego es, digamos, poco mantenible. O sea, da más trabajo alimentarlo para luego la información que me da. Entonces, nosotros aquí solemos aconsejar ir haciendo esta segmentación poquito a poquito, para no querer llegar hasta el final desde el principio. Entonces, una vez que yo tengo todas estas subcuentas, claro, todo esto de aquí, esto está en la contabilidad de la empresa. Lo que hacemos es generar una plantilla en la que le vamos a decir precisamente esto, es decir, esta subcuenta va aquí, esta subcuenta va aquí, esta subcuenta va aquí. En el fondo lo que estamos haciendo es crear lo que en Navision son dimensiones o lo que serían unos, digamos, las clasificaciones que hace un ERP, esa segmentación que hace un ERP, la creamos fuera del ERP. La creamos en una plantilla Excel. Lo que conseguimos con esto es que cuando carguemos el diario, ese diario va a leer esta estructura. Al final esto lo podríamos hacer con, digamos, con un buscar V. Yo creo que, vamos, los que estáis aquí, si más o menos os manejáis en Excel y habéis hecho este tipo de análisis a partir de contabilidad analítica, pues hay una fórmula que es buscar V, que es, oye, yo tengo aquí un apunte contable y este apunte contable lo quiero clasificar. Vete a la plantilla y dime esta cuenta de gasto a qué corresponde o cómo la tenía yo clasificada. Bueno, pues hacemos algo parecido al buscar V para cruzar la base de datos de las cuentas contables y su contabilidad analítica con el libro diario. Y lo que conseguimos son tres cosas. Por un lado conseguimos esto. Esta tabla dinámica es una tabla que se alimenta del libro diario en Excel de cualquier empresa. O sea, de alguna forma entramos ya en la parte de automatización. La automatización funciona de la siguiente manera. Generamos la contabilidad analítica en el sistema contable de la empresa, vamos cargando los asientos contables y al final todo eso, bueno, pues podemos extraer o podemos generar un fichero en Excel. Un fichero en Excel que contiene el diario contable de la empresa para el periodo que sea. Al final, en el diario contable de la empresa tenemos todo. Y ese diario contable tendrá a su vez unas subcuentas que hemos clasificado por línea de negocio, centro de coste, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos una plataforma a la que se sube el diario contable en Excel y lo que hemos hecho ha sido generar un desarrollo que coge esa contabilidad, coge ese fichero con esa clasificación de subcuentas de contabilidad analítica, cruza los dos y hace los cálculos para devolvernos, entre otras cosas, esto, que son unas tablas dinámicas. Claro, la gracia de esto es que, como son tablas dinámicas, primero, las tablas dinámicas están ya calculadas. Entonces, si yo soy un experto en tablas dinámicas, pues imagino que yo puedo llegar a montar esto, que es una cuenta de resultados. ¿Vale? Esto es una cuenta de resultados en tablas dinámicas. Si más o menos manejáis, pues esto, pues aquí podemos ir bajando, desagregando la agregación de datos hasta nivel de subcuenta contable. Y aquí tenemos pues, años, tenemos trimestres, tenemos los meses, en fin. Podemos un poco organizar esto como queramos. Podríamos contraer. Esto es una... Si veis aquí lo que tenemos es una evolución temporal, por ejemplo, es una de las posibilidades, ¿vale? Pero esto es la evolución temporal de la cuenta de resultados, resultado, impuesto de beneficios, con todo su detalle. Serie temporal, primer trimestre, segundo, tercero, cuarto del 20, el 21. Pero podemos hacer una tabla, de hecho tenemos hecho una tabla, que es la cuenta de resultados, en la que estamos comparando los datos de un periodo. Estos serían los resultados del primer trimestre del 21, con el porcentaje de ingresos de cada partida respecto del total. Estos son los datos del mismo periodo del año anterior, del año -1, variación en valor absoluto, variación en valor relativo. Y de igual forma, esto nos permite ir bajando para ver la variación en cada una de las distintas cuentas, ¿vale? Pues una de las cosas que hemos hecho es un desarrollo en Excel, que es una tabla dinámica, a la que llamamos Control RBI. Esto es un libro de Excel normal y corriente. Hemos incorporado este botón con todas estas posibilidades. Lo que hay aquí detrás son tablas dinámicas.
ya calculadas, ya predefinidas, pero que se pueden configurar. Por ejemplo, aquí tenemos CIG, aquí tenemos las de balance, aquí tenemos un balance, el activo, el pasivo, datos del periodo, porcentaje, año anterior, aquí tendríamos la evolución por trimestres, por meses, por años, masas patrimoniales, podemos ir bajando. Aquí tenemos un balance de sumas y saldos, aquí tenemos un cálculo de ratios, aquí tenemos, por ejemplo, una PIG analítica, ingresos, consumos, EBITDA, beneficio operativo. Pero todo esto ya está hecho. La automatización consiste en que solamente con ese libro diario y esa plantilla, subiéndolo a una plataforma, todo esto se genera en automático. De tal forma que, por ejemplo, nosotros con nuestros clientes, y me dirijo un poco a los asesores, pero también a los directores financieros, es que está sencillo como voy al programa de contabilidad de mi cliente, o voy a mi propio programa de contabilidad, genero el fichero, lo subo, ahora luego os explicaré cómo se sube, es muy sencillo, lo subo y el sistema lo hace todo. Y a partir de aquí lo que tengo que hacer es analizar. ¿Cuánto tiempo he dedicado a montar las tablas? Ninguno. Las tablas vienen hechas. Otra cosa es que yo puedo dedicarle tiempo a configurar las tablas para que las tablas sean las que a mí me gustan. De todas estas posibilidades, hasta aquí lo que hemos visto son agregación de datos siguiendo el patrón del plan general contable. Pero, por ejemplo, aprovechando esa clasificación de gastos en fijos variables, directos e indirectos, pues yo podría llegar a tener algo así. Vamos a poner esta otra. Claro, yo puedo hacer esto. Al final, los que me estáis viendo y sabéis manejar todas las dinámicas, entendéis perfectamente lo que estoy haciendo, ¿vale? Aquí hay unos campos. En realidad, lo que estoy haciendo, tengo la tabla configurada de tal forma que no tengo necesidad de abrir estos campos, pero bueno, lo podría hacer, ¿vale? Estos campos son los que se están moviendo. ¿Vale? Está sencillo como esto. Esto es, digamos, sobre la tabla que está montada con los cálculos ya realizados, que es la parte de programación, digamos que sería la parte compleja. Ahora ya lo que hago es configurar una tabla como a mí más me guste. Entonces, aquí lo que tenemos son los ingresos, los consumos son los gastos variables directos. Estos son los gastos fijos directos y aquí los indirectos. ¿Y qué hay aquí dentro? Pues aquí dentro estarían las cuentas a nivel de 3 dígitos, pero también las subcuentas contables que para cada categoría le he ido diciendo esta cuenta, pues suministros combustible, en el maestro de cuentas, que es el fichero que os he enseñado antes, lo que le estoy diciendo es esta subcuenta, quiero que me la clasifiquéis como coste variable directo. Por lo tanto, se considera como un consumo. Entonces tengo la evolución de estas cuentas, de los consumos de la empresa, que son materias primas, suministros, etcétera, etcétera, para series históricas, para el 20, para el 21. Si yo quisiera saber el contenido de estos saldos, digo, vale, tengo una foto, bien, esta empresa, pues oye, en este periodo ha tenido un gasto de 2.056 euros en este año. Vale, pero exactamente aquí, ¿qué hay? Con un doble clic me estoy trayendo el mayor contable de esa empresa asociada a esa cuenta contable. Este es el mayor contable. Entonces yo a través de esta vista, yo podría llegar a entender, en función de la información contenida en el diario contable, el concepto, el apunte, el número de factura, etcétera, etcétera. Si además quisiera saber el asiento que da origen, este diario no trae número de asiento, es una empresa de demo, con lo cual hemos distorsionado los datos, pero habitualmente cuando traemos un mayor, si ese mayor trae su número de asiento, y debería traerlo, tenemos una opción aquí que es mostrar asiento. Entonces yo le doy un clic y lo que hace es generarme una pestaña con el asiento contable que hay detrás de ese apunte contable. De tal forma que en 3 clics yo llego desde el saldo de una cuenta en un periodo determinado hasta el asiento contable que está generando cada uno de los apuntes de ese mayor. ¿Vale? Entonces, y no he hecho nada, es decir, que no he tenido que hacer nada. Todo esto lo tenemos de forma automática. Además, recordaréis que en esa contabilidad analítica, que insisto, está en el programa de contabilidad, hemos definido centros de coste y líneas de negocio. Bueno, pues como aquello está definido allí, nosotros podríamos llegar a hacer algo así. Vamos a hacerlo así, por ejemplo.
Fijaos, aquí tendríamos la foto de la evolución para el 20 y el 21 de cada una de las distintas líneas de negocio que hemos definido, la línea 1, la línea 2, la línea 3, para aquellos centros de coste que no hemos incluido como parte de una línea, porque consideramos que son costes indirectos o porque no hemos encontrado un inductor de costes suficientemente fiable. Si lo encontráramos, podríamos incorporarlo también. A través de contabilidad analítica se pueden, a través de determinados apuntes contables, una vez más, en el programa de contabilidad podemos generar esos apuntes contables que el sistema va a leer como traspaso de saldos entre centros de coste. Entonces tendremos, bueno, pues la línea 1 pues tiene sus ingresos para cada uno de los periodos, tiene sus gastos, tiene sus costes fijos directos y dentro de esto pues podríamos ir bajando hasta el nivel que quisiéramos. Y esto lo podemos ver así, pero si quisiéramos podríamos subir esto aquí arriba, mover esto un poco y decir, oye, sácame la cuenta de resultados para una línea concreta. ¿Vale? Aquí tendríamos la cuenta de resultados, ingresos, consumos, con todo el detalle de su cuenta, si queremos verlo de forma agrupada. Esto ya es manejarse a través de las tablas dinámicas. Pero insisto, ¿qué hemos hecho? Nada. Sé que algunos de vosotros tendréis hechos desarrollos similares, pero en la mayor parte de los casos que yo conozco hay pasos intermedios, ¿vale? Hay copia-pega. En muchos casos tenemos copia-pega. Y si el cliente o nosotros mismos decimos, oye, es que me gustaría ver esto con una perspectiva distinta, por ejemplo, pues oye, en vez de verlo así, es que esto me gustaría verlo, por ejemplo, ¿vale? Tenemos aquí la línea, vamos a marcar todas. Yo puedo hacer esto, bajar esto aquí, hacer así. Me ha costado, no sé, 4 segundos y tengo esta vista, ¿vale? Tengo esta perspectiva, con lo cual tengo, pues eso, los resultados por cada una de las líneas. Pero a lo mejor digo, oye, no, que es que lo que quiero saber es que esto prefiero verlo así. Que es quiero ver cómo se reparten los ingresos por cada una de las líneas y los consumos. O quiero cambiar la jerarquía de trimestral, esto aquí y esto aquí. Es que lo que queramos. Y esto lo podemos hacer pues, con todas estas pestañas. Tenemos el estado de flujos de efectivo. Esto es un estado de flujos de efectivo. Con su cálculo de circulante, con su detalle a nivel de cuenta, de su cuenta por periodos contables. Podemos hacer presupuestos. En los presupuestos hay una parte manual, pero una vez que cargamos el presupuesto, aprovechando los datos que tenemos generados, que podemos sacar un presupuesto igual. El análisis del presupuesto lo tenemos aquí. Esto sería datos del periodo, datos del presupuesto, variación en valor absoluto entre lo estimado y lo presupuestado, variación en valor relativo y el rolling forecast. Por trimestre, por año, por línea de negocio. ¿Vale? Entonces, todo esto sale en automático a partir del diario contable. Otra cosa que tenemos en automático, a partir del diario contable, sería acceso a Power BI. Con ese diario contable subido a la plataforma, el sistema lee y tenemos estos cuadros de mando. Claro, estos cuadros de mando son unos paneles de información que son unos estándares para todos nuestros clientes, para todas las empresas. De tal forma que dices, oye, pues es que me gustaría tener mi cuadro. No, para eso hay que contratar un desarrollador de Power BI. Y nosotros, bueno, de momento no tenemos eso. Pero si lo que quieres es tener unos cuadros de mando en 48 horas automatizados y actualizables cada vez que se actualizan los diarios, pues tendríamos esto. Para los que manejáis Power BI, bueno, pues tiene sus filtros de fechas y todo esto pues se va actualizando. Tenemos una primera parte de KPIs, tenemos aquí datos de balance y PIG, tablas similares a las que hemos visto anteriormente, con sus balances. Tenemos tablas de gráficos. Y por último, tenemos informes. El sistema también genera automáticamente a partir de la contabilidad. Aquí ya no tenemos líneas de negocio, esto digamos que es un informe genérico de los resultados de la empresa, pero es un informe de ratios bueno, pues muy extenso, tiene más de 40 páginas. Y bueno, lo que nos da es el cálculo de ratio y nos da algo muy útil, que es la explicación de en qué consiste el ratio, porque honestamente bueno, hay unos ratios los que manejo habitualmente, sí que sé cuál es el contenido y cuál es la interpretación, pero hay un montón de ratios en los que si me preguntaran cuál es el cálculo o cuál es la interpretación,
En muchos de los ratios yo dudaría, porque no estoy, digamos, no son de uso frecuente. Bueno, pues aquí de alguna forma tenemos una cierta interpretación. Y todo esto es, una vez más, sale de forma automática. Entonces, ¿cómo funciona el sistema? Básicamente es a través de la página web, dándose de alta, uno entra al área de cliente, y en el área de cliente, con su código y su contraseña, lo único que pedimos es subir el diario. Entonces, pinchando aquí, se abre una ventanita, seleccionaríamos el diario, cogeríamos el fichero Excel de nuestro escritorio, esto va a la nube, se encripta, sube la nube, nuestro desarrollo procesa los datos y genera las tres cosas que os he enseñado. Power BI es la conexión directa con este botón, digamos, nos llevaría a nuestra conexión de Power BI para enseñarnos nuestros datos en nuestro Power BI de forma automática. Controller BI es el fichero Excel que os he montado, que os he mostrado, que es un descargable. O sea, esas tablas dinámicas realmente lo que hago es descargarlas en mi ordenador y generamos un sistema que permite que cada vez que se sube un nuevo diario con un cierre trimestral nuevo o un cierre mensual nuevo, yo le doy un botón de actualizar y eso me descarga los datos de mi diario. Sería esto así. Y aquí tendríamos la descarga. Si volvemos al fichero anterior, aquí tenemos un botón que es actualizar datos. Entonces entro en la plataforma, subo el Excel con la contabilidad, el fichero, el maestro de cuentas con la clasificación de la contabilidad analítica lo hemos generado anteriormente, subo el fichero, actualiza datos, cruza los ficheros y me genera estos ficheros me actualiza los datos de Controller BI en mi escritorio. Aquí haríamos una descarga de los informes automatizados de ratios, ese informe al que llamamos reporting, que es el que os he enseñado, y finalmente tenemos la posibilidad, si necesitamos un apoyo en el desarrollo de las tablas dinámicas o en la interpretación de los datos, pues bueno, podemos acceder a una asesoría personalizada. Entonces, claro, en términos de ahorro de tiempo, es cierto que hay una inversión inicial digamos, en un método que a lo mejor no es el que utiliza todo el mundo. O sea, yo entiendo que muchas veces cada uno tenemos nuestra forma de trabajar y esto es un método distinto. Entiendo que la parte de desarrollo de contabilidad analítica, a los que os dedicáis a esto, no os he contado nada nuevo porque pues es que la contabilidad analítica es que se lleva así cuando lo llevas a través del programa contable. Digamos, esto viene a sustituir una cosa que a veces se hace, que es el crear subcuentas o códigos intermedios para leer, para asignar las cuentas. Aquí da igual, tú crees la cuenta la que sea y luego solo lees. Entonces, hecha esa parte, todo lo demás sale en automático. Probablemente no son en los cuadros que yo hago actualmente, ¿vale? Pero un poco nuestra propuesta es poner en la balanza la agilidad de este sistema frente a el consumo en horas que supone, pues eso, lo que decíamos antes, ¿no? Que es el convertirme en desarrollador o en programador de Excel, de Power BI o de cualquier plataforma. Si uno tiene el RP, tiene el acceso, pues esto lo tiene bastante resuelto, pero si no tienes un RP, esto te ayuda a generar prácticamente lo que te da un RP sin necesidad de instalación y con un coste muy inferior. Me he pasado un pelín de tiempo, también os he empezado 3 minutos más tarde. Si os parece, bueno, acabamos la presentación y abrimos turno de preguntas. Podéis abrir el micro, podéis preguntar a través del chat si tenéis alguna duda. Buenas tardes. Vale, Elena, pues ¿prefieres preguntar, o sea, escribirlas o abrir el micro? Si quieres sin imagen o con imagen, si quieres, a mí. No, sí está bien. Mira, abro el micro porque estaba escribiendo y he pensado, bueno, estoy haciendo el tonto. Pues sí, todavía podemos hablar. Si nos hemos acostumbrado a chatear, pero todavía podemos hablar. Exacto, digo, si puedo hablar. A ver, mira, igual me lo he perdido, porque me ha entrado una llamada y la he tenido que atender. Igual ya la os he enseñado y yo me lo he perdido. No sé si también todas estas tablas dinámicas también nos generan un presupuesto de tesorería o un tipo cash flow o... De tesorería no. La tesorería no. Tenemos estado de flujos de efectivo y el presupuesto de contrarresultados. De tesorería todavía no, porque nos parece bastante, le hemos dado vueltas,
bastante complicado automatizar la tesorería porque hay que introducir un montón de parámetros previos. Es decir, al final, la tesorería que viene un poco de la cuenta de resultados, pues claro, te obliga a generar plazos medios de cobro pago. Si son, claro, y además los plazos medios de cobro pago pues tienen la dificultad de que cuando son medios, pues muchas veces se ajustan a la realidad de forma pues no muy precisa. Y luego tienes toda la parte, a lo mejor la parte más fácil es la de devolución de la parte financiera, porque eso sí que suele ser, digo, la amortización de préstamos es recurrente y con cantidades más o menos fijas. Y lo hemos intentado, lo hemos dado vueltas, pero todavía no tenemos desarrollado eso. ¿Vale? Porque además, insisto, no sería tan automático. No lo tenemos todavía. Vale. Y tenía otra, pero se me ha olvidado. Igual me vuelve. Luego, si no, ya vuelvo a preguntar. Gracias. Vale, bueno, vale, Elena, nada, gracias a ti. Elvira, ¿hay alguna forma de evitar utilizar Excel? Sí, al final lo que estamos mostrando son tres cosas que van las tres a la vez. Quiero decir, las tres, tanto Controller BI, que es Excel, como Power BI, que es Power BI, como el informe de reporting, que es un informe en Word y en Word/PDF, todo eso se alimenta en el mismo sitio. O sea, nosotros recibimos el fichero contable, tenemos ese maestro de cuentas con la contabilidad analítica y sale todo en automático. Entonces, pues, si no se quiere utilizar Excel, se pueden utilizar Excel. También es verdad que yo creo que precisamente de las tres, en términos de análisis, es la más potente. Me explico. Los informes son informes muy técnicos, como hemos visto, de interratios. Bueno, hace falta un cierto nivel de formación en finanzas para interpretarlos. Puede estar bien para completar un informe, etcétera, etcétera. La parte de Power BI es muy visual, entonces esto es casi un desarrollo más pensado en gerentes sin perfil financiero. ¿Vale? Alguien que quiere ver unos gráficos o unos datos muy agregados, muy básicos, pero bueno, que los quiere tener accesibles. Pero para analizar, nosotros luego recomendamos definitivamente Controller BI y el desarrollo en Excel. Porque cuando uno se pone a analizar el resultado de un periodo, pues es que empiezas por el final, es cuánto he ganado, que son 10.000, ¿vale? Y esto de dónde viene. Y entonces yo voy subiendo y voy viendo mis costes fijos directos, mis costes indirectos. Y luego voy y veo que los costes fijos directos pues no son tan fijos, porque resulta que un mes o un trimestre son 50.000 y el siguiente son 70.000. Yo quiero entender esos 20.000 y dónde vienen. Entonces pinchas y despliegas. Te salen las cuentas a 3 dígitos y ves dónde está la variación, en qué cuenta. Y pinchas ahí y te sale la subcuenta. Y entonces te siguen apareciendo una diferencia. Y pinchas en la subcuenta, te trae el mayor. Y el mayor trae el apunte. Y al final dices, vale, la diferencia viene de dos facturas de un proveedor que me pasó o de una adquisición que hice de la que no me acordaba, de 5.000 y de 15.000. Vale, ya lo entiendo. Entonces vuelvo para atrás y consigo entender exactamente lo que está pasando dentro de mi empresa casi en todo momento. Y por otro lado, es que es muy configurable. De alguna forma, o sea, un poco la idea es, de todas las tablas posibles, yo dedico un tiempo inicial a configurar con nuestra ayuda aquellas con las que me siento más cómodo, aquellas que me gustan más, y ya no las toco. Y simplemente actualizo el fichero y se actualiza la tabla. Como es mi tabla, yo ya esa tabla la sé interpretar y me sé manejar. Entonces, me he extendido mucho en respuesta, pero forma de evitar Excel, sí, pero yo creo que merece la pena la inversión en el aprendizaje de la herramienta. ¿Alguna duda más? ¿No hay más María, ¿no? dudas? Sí, Sí, vale, bueno, yo te Elena. quería comentar a nivel de esto, ahora acabas de decir, bueno, que hay una curva de aprendizaje, ¿no? Para entender bien la herramienta, entender bien todas las tablas. Has comentado antes que simplemente a cualquier cliente se podría implementar esta herramienta o podríamos utilizar esta herramienta con un libro diario que nos pasará él. Y has dicho una plantilla, y ahí sí que yo también me he perdido. La plantilla, no sé si la has enseñado al principio. Sí. Pues sí, Vale, ¿no? te concreto, sí, te concreto. Paso a compartir. Y luego te quería preguntar también, pues bueno, ¿cómo serían los siguientes pasos? Es decir, bueno, si esto lo vemos interesante, ¿qué es lo siguiente que tenemos que hacer? Contactar contigo, es decir, que nos expliques un poco, a ver. Vale, te respondo a la primera y luego paso a la segunda. Mirad, Vale. voy a la parte de la contabilidad analítica. Hemos dicho,
yo desarrollo una contabilidad analítica, ¿vale? Con esa idea. Fijos variables, esto ya es una cosa que podéis hacer si queréis o no queréis, yo sí que lo recomiendo, fijos variables directos e indirectos, esa clasificación, y luego creamos las subcuentas para asignarlas a las distintas líneas de negocio, departamentos, centros de coste, etcétera, etcétera. Claro, el programa de contabilidad lo que nos va a permitir es abrir subcuentas contables, ¿vale? Pero el programa en sí, salvo que sea un programa de gestión avanzado o sea un ERP que tiene dimensiones que entonces sí que estás asignando cada cuenta a una línea, si es un programa de contabilidad normal no te va a permitir hacer eso. Entonces, eso que el programa de contabilidad no te permite y el ERP sí, es lo que nosotros venimos a suplir, ¿vale? Cuando no tienes un ERP, comparto, es claro, realmente lo que te encuentras es que el programa de contabilidad hasta donde llega es hasta aquí. Un programa de contabilidad te permite, sobre una cuenta genérica, la 628, pues si el programa tiene 8 o 12, 10 o 12 dígitos, te permite crear un montón de subcuentas. Pero el programa de contabilidad, un A3, bueno, un A3 a lo mejor, pero un programa de contabilidad de los, digamos, desarrollados por un desarrollador local, no te permite decir el gasto de luz de nave taller, llévamelo al departamento fabricación o en la línea de negocio 1. No te permite hacer eso. Entonces, lo que hacemos es, como no te lo permite, nosotros con esta plantilla escogemos el plan de cuentas de la empresa, que lo generamos a partir del diario que nos sube. Quiero decir que cada vez que el diario incorpora nuevas cuentas, a nosotros nos aparecen nuevas cuentas. Entonces, en una plantilla a la que llamamos maestro de cuentas, lo que estamos haciendo es decirle clasificar a cada cuenta. Entonces, podríamos digamos, oye, la luz de nave taller va a ser gasto fijo, indirecto, que va a ir al centro de coste o a la línea de negocio, estructura, y dentro de eso al departamento de administración. Entonces, toda esta información es la que luego nos permite montar las tablas que hemos visto antes, agregando gastos por departamento, centro de coste, línea de negocio, etcétera, etcétera. Cosa que el programa de contabilidad no va a poder hacer. El programa de contabilidad te va a dar una PIG agregando todo esto en la 628. En suministros. Te sacará una PIG, bueno, pues normal y corriente. ¿Vale? Entonces, con eso contesto a la primera. Vale, la segunda pregunta, que es cómo se puede utilizar esto. Bueno, pues si podéis contar nosotros, lo que estamos haciendo es dar esto está dirigido sobre todo, primero está pensando en la microempresa y pyme que no llega a tener ERP. Tenemos clientes que tienen un ERP que le genera, digamos que los informes que le genera el ERP a nivel de finanzas, pues un poco por la rigidez que decíamos antes, no le termina de gustar. Entonces tenemos clientes con ERP que además están descargando las contabilidades en nuestro programa para hacerse los cuadros de mando. Entonces la forma es sencilla, es contactar con nosotros, se hace un alta, digamos estamos cambiando la página web y tenemos distintas categorías de servicio. Hay una parte que solamente es contratación del programa, del software, que es un servicio de suscripción con una cuota mensual de menos de 100 euros al mes. O sea, depende un poco del perfil, depende de si son las 3 herramientas, si es una, pero bueno, hablaríamos entre 45 y 90 euros al mes, si no recuerdo mal. Es decir, es una cosa asequible. Digamos, lo que es la contratación de los 3 programas, de 1 o 2 o los 3 programas, para automatizar los datos, evidentemente con nuestro asesoramiento. Detrás de eso, si el cliente quiere, puede solicitarnos un apoyo extra a la hora de configurar las tablas dinámicas, nos puede pedir un apoyo extra a la hora de interpretar los datos. Ya sería consultoría, sobre todo consultoría de control de gestión. Entonces estoy pensando en empresas pequeñitas que no tienen un director financiero, no tienen una persona dentro que sea capaz de montar todo esto, o que sea capaz pero no tenga tiempo, porque esa es otra. Al final, si uno tiene que hacer cierres y tiene que presentar las facturas, perseguir a los clientes, hacer las declaraciones de IVA, claro, al final, ¿cuándo tienes tiempo para analizar? Si la cosa va rápida, pues bueno, pero si tienes que dedicarle una tarde, pues igual no tienes nunca una tarde, y entonces pasan los trimestres sin hacer esto. Entonces hay un catálogo de servicios amplio y eso lo podríamos hablar. Tenemos precios especiales para asesorías, y bueno, aspiramos a ser, digamos, la plataforma que facilite el control de gestión económico-financiero para la microempresa y pyme, digamos, un peldaño por debajo de todas aquellas soluciones que hacen trajes a medida para el cliente, ¿vale? O sea, no competimos con ellos. Hay gente que, oye, yo te instalo Power BI, perfecto, y lo que hará será mejor que nuestro Power BI, pero es un nivel superior. Entonces, lo que nosotros proponemos es, antes de llegar a eso, prueba esto, y si esto te gusta o
o ganas confianza o vas desarrollando, pues ya ves subiendo de nivel. Entonces, no pasar del programa de contabilidad Anavision al ERP sin saltar nada por en medio, porque eso, por coste, por tiempo, pues ahí hay un montón de empresas a las que les podemos facilitar esto. Pero bueno, sí, contactad con nosotros y tenemos para todos los clientes un mes de prueba, un mes en el que podéis subir la contabilidad de la empresa. Nosotros procesamos todo, os devolvemos los ficheros, nos sentamos con vosotros, analizamos los datos, configuramos las tablas para que veáis un poco, os ayudamos, os acompañamos en ese proceso para que os sintáis cómodos, aparte de formación. Y pasado ese mes, bueno, pues el que está interesado sigue y el que no está interesado, pues bueno, pues prueba y lo deja. Claro, la idea de esto es, hay planes distintos, os decía, pero la idea de esto es hacer un uso más o menos recurrente. ¿Vale? O sea, lo normal sería una empresa sea de alta y entonces, bueno, pues mensualmente o trimestralmente subo los ficheros, cierro, reviso, limpio la contabilidad, me siento, analizo y voy avanzando. También hay una modalidad de uso puntual. Oye, pues es que solamente quiero hacer un análisis, pues no sé, para una due diligence, para una preauditoría, para un informe económico pericial. Yo soy perito judicial y cuando me piden que haga un análisis de lucro cesante, pido la contabilidad de la empresa, cargo los datos, genero la tabla, clasifico los gastos y a partir de ahí hago el informe. Entonces, no sé, es que toda la parte numérica de ese informe o de un informe para un cliente la hago no sé, en muy poco tiempo, porque ya tengo los datos cargados y todo generado. ¿Vale? ¿Más dudas? No hay más dudas. Bueno, en todo caso, bueno, quiero agradeceros a todos el tiempo que habéis dedicado, el interés por conocer nuestra herramienta. Modestamente intentamos hacer lo que decíamos en el titular de la webinar, que es mostrar una forma de ahorrar tiempo en el análisis ganando profundidad y mostrar que, bueno, pues eso, que entre el desarrollo de tablas de Excel y Power BI hecho por uno mismo con ese coste que supone en horas de formación y luego en horas de desarrollo, entre eso y los desarrolladores profesionales o los instaladores de programas de gestión avanzados, bueno, pues hay un cierto número de empresas y asesores a los que le estamos ofreciendo esta solución que hasta donde yo sé no existe en el mercado. Sin más, muchas gracias a vosotros y pues si no tenéis más dudas, damos por concluida la sesión, cerramos grabación y nos vemos en la próxima. Sabéis que tenemos un canal de YouTube al que podéis acceder a través de la página web o directamente Sparkle by Controller. Y bueno, pues nos vemos en unas semanas con la próxima webinar. Ahí está en el chat colgado el enlace. Muchísimas gracias.